el analgésico más vendido a nivel mundial y en nuestro medio también. Y eso es porque no tiene ningún tipo de restricción en el comercio. Cualquiera puede comprarlo, cualquiera puede expedirlo. Sin embargo, a pesar de que se utiliza solo como analgésico y antipirético, ha demostrado consecuencias letales cuando uno no conoce sus efectos tóxicos. Desde el año 1950 se introduce en Estados Unidos para su uso terapéutico a nivel general. ¿Cómo se descubre este medicamento? Como un principio activo de la fenacetina. Fenacetina, está mal escrito, fenacetina, ¿no? En los últimos años es muy popular este analgésico. ¿Por qué es muy popular? Porque cuando lo comparamos con la aspirina, este medicamento no causa efectos alérgicos y lógicamente podemos utilizar en los pacientes que son alérgicos a la aspirina o sus derivados. No produce intolerancia gástrica y tampoco produce disminución de la agregabilidad plaquetaria. Por lo tanto, podemos utilizarlos en aquellos pacientes que tengan algún tipo de discrasias sanguíneas. El acetaminofén o paracetamol se encuentra en más del 40% de todas las preparaciones analgésicas que comúnmente utilizamos, ¿no? En el año 1966 se describe por primera vez una intoxicación aguda por paracetamol y que produjo la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de los hepatocitos, produciendo necrosis hepatocelular. Desde allí hasta la fecha se conocen aproximadamente más de 5.000 casos de intoxicaciones por año, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Desde el año 1973, en que se descubre el antídoto, gracias a Dios la mortalidad ha descendido hasta un 2%. Este es un estudio que hizo la revista Anales de Medicina Interna en el año 2004, en febrero del 2004, y que lo publica tratando de comparar cuáles son las intoxicaciones agudas más frecuentes por medicamentos. Y si ustedes observan en este cuadro, en el contexto general de intoxicaciones, la intoxicación por paracetamol se encuentra en cuarto lugar, después de benzodiazepinas, antidepresivos y antiinflamatorios no esteroideos, cuarto lugar. Si solamente hacemos una evaluación de las intoxicaciones agudas por analgésicos, observaremos que se encuentra en segundo lugar después de los antiinflamatorios no esteroideos. Pero, ¿por qué nos intoxicamos por paracetamol? Existen diferentes contextos, pero el principal es el intento suicida. Hay pacientes que por depresión mayor ingieren grandes dosis de paracetamol con fines suicidas. También hay referencia que puede ser una ingesta accidental de grandes dosis, ya sea por desconocimiento del paciente o porque está asociado a otro medicamento. Por ejemplo, en el comercio el paracetamol lo asocia mucho a tramadol y lo asocia mucho a codeína. Entonces, en el intento de aliviar su dolor, ingieren más tramadol sin saber que también están ingiriendo o paracetamol o codeína. Las referencias también hacen hincapié en que puede ser debido a abuso o sobredosificación. Esto generalmente es porque hay un error de cálculo cuando uno trata de ver la dosis, ¿no? Sobre todo se produce en los niños, cuando uno hace un cálculo erróneo de la dosis que debemos administrar. En cuanto a sus propiedades farmacológicas, el paracetamol es un derivado del paraminofenol. Recuerden ustedes que el paracetamol solo tiene propiedades analgésicas y antipiréticas,
a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y producen también disminución de la agregabilidad plaquetaria. Tiene 4 funciones. Paracetamol solo 2. Su volumen de distribución es de 0,9 a 1 litro por kilo de peso corporal y la dosis terapéutica en niños es de 10 a 15 miligramos por kilo, siendo su dosis máxima de 80 miligramos y en adultos de 250 a 1 gramo. Máximo nosotros podemos tomar 4 gramos de paracetamol por día. Si hacemos una revisión de su farmacocinética, la vía de administración más frecuente es la oral. Pero recuerden que también hay paracetamol endovenoso. Se absorbe rápidamente y completamente por el tracto digestivo. Cuando se hace la comparación entre el inicio de la acción y su intensidad entre vía oral y endovenoso, no hay mayor diferencia. La vía endovenosa está reservada para aquellos pacientes que tienen intolerancia gástrica o que de alguna forma no pueden ingerir el fármaco. Su vía de disponibilidad es de 60-98%. Después de ingerido el paracetamol empieza su acción a los 30 minutos y dura aproximadamente 2 horas. Cruza la barrera hematoencefálica y también la placenta, ¿no? La barrera placentaria. Y su distribución es uniforme en todos los tejidos. Y esto es lo más importante de la clase, para que ustedes puedan entender cuál es el mecanismo tóxico que tiene el paracetamol. La idea es que ustedes conozcan y lo prescriban. La idea no es que intenten suicidarse con paracetamol. El paracetamol, después de haber sido ingerido, se metaboliza casi en el 90% en el hígado. A este nivel es conjugado y transformado a sulfatos y glucurónidos. Y después de esto se excreta por la vía renal, el 90%. Parte de él, 2 a 3%, es excretado por la orina sin mayor cambio. Una parte de la que ingresa al hígado, más o menos en un 5 a 8%, es metabolizado en el hígado, pero ¿por quién? Por el citocromo P450. Y al utilizar esta ruta metabólica, forma un tóxico metabólico, que es el N-acetil para benzoquinina imida, conocido como NAPQI. El NAPQI entonces va a ser el tóxico metabólico que va a provocar los efectos deleterios en el organismo, ¿no? Este reactivo tóxico, tan pronto se forma, merced a la acumulación de glutatión en nuestro organismo, rápidamente se une al glutatión y por lo tanto es neutralizado y se excreta como cisteína y ácido mercaptopúrico. Entonces, el metabolito tóxico del paracetamol es el NAPQI. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con este metabolito? Es muy potente, es potencialmente muy tóxico, es electrofílico. ¿Y cuándo se produce? Se produce cuando las reservas de glutatión en nuestro organismo están disminuidas por debajo del 30% del nivel total, o cuando el NAPQI, este tóxico metabólico, se encuentra en cantidades en las cuales no puede unirse ya al glutatión, ¿no?
Entonces, el NAPQI sobrante, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es dirigirse hacia los hepatocitos, hacia las membranas celulares, y allí produce necrosis del hepatocito y muerte celular. ¿Ya? Entonces, cuando hay demasiada producción de este metabolito tóxico, el NAPQI, ya sea por baja del glutatión o sobre exceso de producción del metabolito, no se puede controlar con el glutatión y por lo tanto daña a los hepatocitos. Pero además de eso, también daña el riñón, produciendo necrosis tubular. Y si nosotros revisamos las diferentes literaturas, vamos a encontrar que las dosis tóxicas en los adultos van a variar desde 5 gramos hasta 15 gramos. Son dosis tóxicas. Por eso al inicio dijimos que lo máximo que nosotros podríamos tomar son 4 gramos al día. En otros países, en Europa, los anglosajones son mucho más sensibles a intoxicarse por paracetamol. Entonces toman más de 4 gramos y sufren mayores consecuencias que nosotros, que somos mucho más resistentes. En adultos, si nosotros ingerimos menos de 100 miligramos por kilo, 125 miligramos por kilo, no ocasionamos hepatotoxicidad. Si nosotros ingerimos 250 miligramos por kilo, tengan por seguro que nuestro daño hepático va a abarcar alrededor del 50%. Y si superamos esto y llegamos a 350 miligramos, vamos a tener un daño hepático severo, casi 100%. En adolescentes se considera que la dosis hepatotóxica es de 125 a 150 miligramos por kilo. Y si queremos suicidarnos, tenemos que tomar más de 10 gramos, 13 a 25 gramos, ¿no? Esto es simplemente para recalcarles, ¿no?, que la necrosis a nivel hepático se produce porque hay una saturación de la vía de conjugación del glutatión y por lo tanto esto produce la muerte. O hay una disminución de la cantidad de glutatión, que es el antídoto del NAPQI y la muerte, ¿no? Esto es simplemente un examen anatomopatológico de un paciente fallecido en donde se observa la necrosis centrolobular en los hepatocitos, ¿no? Habíamos dicho que este reactivo tóxico, este metabolito, se une a las membranas y produce necrosis centrolobular. Toda la clínica que tiene la intoxicación aguda de paracetamol está en relación a la insuficiencia hepática provocada por la necrosis a nivel de los hepatocitos. Y podemos diferenciar claramente 4 etapas. Todo esto en relación al periodo en el cual se presente después de la ingesta del paracetamol. La primera etapa abarca desde la ingesta hasta las 24 horas. El paciente puede cursar asintomático. No se evidencia una lesión a nivel del hígado. O puede presentar de repente una sintomatología muy inespecífica: náusea, vómito, palidez, diaforesis o malestar. Sin embargo, entre las 24 y las 72 horas se comienza a comprometer el hígado y ya hay signos de necrosis hepática. La hepatotoxicidad es mucho más evidente y el paciente comienza a presentar signos de hepatitis. Hay dolor en el cuadrante superior derecho, acompañado probablemente de hepatomegalia, la palpación.
Si nosotros hacemos un dosaje sérico, vamos a encontrar las transaminasas elevadas, por encima de 1000, así como las bilirrubinas. Y ojo, el principal marcador que tenemos para hablar de insuficiencia hepática aguda es el tiempo de protrombina, el cual va a estar alargado. Tiempo de protrombina. Si el paciente pasa a la tercera etapa, catalogado entre el tercer día y la segunda semana, vamos a observar que el paciente llega al pico máximo de elevación de transaminasas, pudiendo incluso llegar hasta 10.000. Esta es la etapa de los fallecimientos. Esta es la etapa más grave que tiene la intoxicación por paracetamol, en el cual se producen los desenlaces fatales, ¿no? ¿Y por qué se mueren los pacientes? Se mueren por complicaciones metabólicas severas, irreversibles, por complicaciones orgánicas, como podría ser un síndrome de distrés respiratorio, edema cerebral, sepsis o hemorragias por coagulopatías. Entonces, esta es la etapa más grave, la etapa de muerte. Si el paciente sobrevive y llega a la etapa 4, estamos hablando del cuarto día a las 2 semanas, esta fase se llama fase de recuperación, ¿no? Y entonces comienza a haber regeneración hepática, siempre y cuando el paciente le queden algunos hepatocitos viables a partir de los cuales pueda regenerarse, ¿no? Y la regeneración, si es que existe esto, es una regeneración hepática completa. Al cabo de 7 días, los exámenes de laboratorio pueden resultar normales, aunque hay algunos pacientes que tienen daños histológicos severos y que pueden tardar hasta meses en recuperar. Muy bien. Esas son las manifestaciones clínicas de una intoxicación aguda por paracetamol, para los que no lo conocían. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico es muy sencillo. El diagnóstico es por el antecedente que tiene el paciente. Muchos de ellos vienen refiriendo que han ingerido una cantidad notable de paracetamol, y uno lo va a obtener de una historia clínica adecuada, buena y muy detallada. Entonces, el diagnóstico lo hacemos por historia clínica y por el antecedente de la ingesta. Una vez obtenida la historia clínica y el paciente nos comenta en qué momento fue la ingestión, cuántas tabletas se tomó, nosotros podremos sospechar si hay o no algún riesgo de hepatotoxicidad por este fármaco. Y para eso, ¿qué hacemos? Debemos determinar cuánto es la concentración sérica de paracetamol y de qué instrumento nos valemos para poder determinar esto. Nos vamos a valer de este normograma de Rumac-Matthew, que nos va a decir el riesgo de toxicidad que pudiera presentar el paciente. Entonces, observen ustedes, en este eje nosotros ponemos las horas del tiempo de ingesta, ¿no? 4, 8, 12, 16, 20, 24 horas. Y en este otro eje nosotros colocamos los miligramos de concentración que tiene el paciente, miligramo por mililitro, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos obtener? ¿Qué esperamos obtener? Hay riesgo posible o probable de hepatotoxicidad cuando hacemos un dosaje sérico y a las 4 horas el paciente tiene 150 miligramos por decilitro de concentración de paracetamol en sangre a las 4 horas.
de repente llegó después y el dosaje se lo hacemos a las 12 horas. El riesgo de hepatotoxicidad también se incrementa cuando la concentración de paracetamol es mayor de 30 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, si a las 4 horas vemos que está por encima de 150, ya estamos sospechando. Este paciente probablemente me va a hacer una insuficiencia hepática. Si a las 12 horas observamos que está por encima de 30, también. Por lo tanto, es conveniente desde ese mismo momento realizar todo el tratamiento para evitar este tipo de daño. Y el tratamiento para la intoxicación por paracetamol se basa en el mismo tratamiento que todas las intoxicaciones en el ABC, ¿no? Sin embargo, a estos pacientes hay que hacerle lavado gástrico. Con el lavado gástrico más o menos disminuimos hasta un 39% de la concentración de paracetamol. La mayoría de las bibliografías lo describen que sí debemos hacerlo. ¿Cómo se hace lavado gástrico? Se hace con solución salina, solución isotónica, y se hace pasando entre 200 a 300 milímetros por vez a través de una sonda nasogástrica. ¿Cuánto volumen le vamos a pasar? Hasta que el líquido que nosotros retiramos sea totalmente claro y libre de medicamentos. A que el líquido que nosotros ingresamos salga con las mismas características al final. Mientras, no. Guzman, en una referencia, en un estudio realizado, no lo recomienda, pero sin embargo en esta intoxicación la mayoría sí lo recomienda. ¿Ya? Podemos utilizar un jarabe que induce al vómito, el jarabe de ipecacuana, ¿no? También lo podemos utilizar. Lo que sí no tiene contradicción en su indicación es el carbón activado. Reduce hasta el 52% de la curva de concentración del paracetamol. Pero ojo, tiene su indicación exacta, debe ser hasta dentro de la primera hora post ingesta, dentro de la primera hora post ingesta. ¿Y cuál es el antídoto del paracetamol? La N-acetilcisteína es el antídoto del paracetamol, ¿no? Y si por A o B motivos el paciente, pese a todos nuestros esfuerzos, no va bien, lamentablemente lo único que le queda es el trasplante hepático. Si nosotros administramos carbón activado, este absorbe no solamente el paracetamol, sino cualquier tipo de medicamento tóxico, pero debemos administrarlo hasta una hora post ingesta de cualquier sustancia o veneno, ¿ya? O medicamento, ¿ya? Si lo administramos en forma conjunta con la acetilcisteína, si es que no tuviéramos por vía endovenosa y lo administramos vía oral, la recomendación es utilizarlo 1 a 2 horas posteriores a la N-acetilcisteína. ¿Cuánto debemos dar por kilo de peso de carbón activado? 1 gramo por kilo de peso. Vienen en tabletas de 20, 30 y hasta 50 gramos. ¿Ya? Eso se muele y se administra. También se puede utilizar juntos con el carbón activado catárticos para que puedan ayudar a eliminar rápidamente con diarreas, ¿no? Sulfato de magnesio, manitol. Bueno, indudablemente desde la aparición de la N-acetilcisteína, que es el antídoto en el año 1973, se disminuyó notablemente pues la mortalidad. Es el antídoto, es un precursor del glutatio, ¿no? Y previene la toxicidad por paracetamol al limitar la acumulación del NAPQI, del N-acetil
paraminobenzoico, quinina y mina. Se une directamente al NAPQI como sustituto del glutatio y aumenta la vía no tóxica de sulfatación del paracetamol para su eliminación. ¿Cómo lo utilizamos? Puede ser de dos maneras. Es importante que tengan el concepto porque a veces no tenemos el medicamento ideal. El medicamento ideal es la acetilcisteína endovenosa. Eso es el medicamento ideal. Las ampollas vienen de 300 miligramos, diluidas en ampollitas de 10. Cuando ustedes abren la N-acetilcisteína, tiene un olor a sulfuro, a huevo podrido. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto administramos? Una dosis de carga endovenosa de 140 miligramos por kilo de peso. Eso es lo que administramos. Y posteriormente, 70 miligramos por kilo de peso durante 12 dosis más, cada 4 horas. Empezamos con 140 miligramos por kilo de peso y después continuamos con 70 miligramos por kilo de peso cada 4 horas por 12 dosis más. Eso es lo que trato de explicarles, porque acá es solamente vía oral. Entonces, hace aproximadamente una semana llega una paciente mujer de 40 años al hospital que sufría de esclerodermia y ella tenía indicado el paracetamol asociado al tramadol para el dolor, para su tratamiento del dolor, y en el lapso de 4 horas se toma 40 tabletas de paracetamol. Las tabletas de paracetamol vienen de 500, en total se tomó 20 gramos de paracetamol. Cuando le hacen la evaluación psiquiátrica, negó totalmente que haya sido como un intento suicida. Sin embargo, tiene el antecedente de ser depresiva y toma fluoxetina. Lo negó, dijo no, que era solamente para atenuar su dolor. Llegó a las 24 horas al hospital. Entonces, se trató de administrarle acetilcisteína endovenosa, pero no logramos conseguir la cantidad suficiente de acetilcisteína, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se tuvo que iniciar la vía oral. Entonces, en el tratamiento se puede utilizar N-acetilcisteína por vía endovenosa o N-acetilcisteína por vía oral, ¿ya? La dosis de carga es la misma, 140 miligramos por kilo de peso por vía oral, pero su sabor es extraño, nauseabundo, no lo permite tolerar fácilmente. La dosis de mantenimiento es de 70 miligramos por kilo de peso cada 4 horas por 17 dosis vía oral. ¿Qué otras alternativas de manejo tenemos? Tenemos también uso de metionina, sin embargo, por sus efectos colaterales ha salido de su indicación. Cuando se inició el manejo de este tipo de intoxicación, se vio la posibilidad de dializar, de hacer hemoperfusión a estos pacientes. Sin embargo, se aislaba el medicamento, pero no se podía contrarrestar los efectos tóxicos a nivel del hígado. Entonces, está mejor indicado o va mejor el paciente con el tratamiento con N-acetilcisteína que con la hemodiálisis. Después de este tratamiento, si es que el paciente no mejora, lo único que quedaría es el trasplante hepático. Muy bien, doctores, ahora sí, sus preguntas. Entonces la idea es tener conocimiento de esto, difundirlo entre sus familiares y sus amigos, no tomar de forma indiscriminada el paracetamol, saber las consecuencias a las cuales se exponen.
No hay forma. No hay forma, salvo que te digan simplemente ha tomado varios medicamentos o cosas por el estilo que traigan el acúmulo de medicamentos que tomó. No hay otra forma. Porque en las primeras 24 horas no va a presentar ninguna sintomatología típica. Dígame. Doctor, una pregunta. Usted dijo algo de 150, o sea, cuando hay riesgo, ajá, a las 4 horas, que eran 150, ¿es miligramos o es? O sea, ¿la unidad cuál es? Miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. A las 4 horas mayor de 150, entonces hay riesgo probable, posible de hepatotoxicidad. Y a las 12 horas mayor de 30. Claro. Porque ahí está pues con 24 horas, 20 horas, 16 horas. Sí, ahí tiene otra medida, creo. ¿No le hace caso al cuadro? ¿A esto te refieres? Sí. Pero es 30. Es como hemoglobina. Claro, coincidentemente es 1,50, pero es 30 miligramos. La literatura es en miligramos por decilitro. Ahí lo veo con microgramos. Otra cosa. Esto que estamos hablando es en pacientes normales. Pero hay otros factores que influyen para hacer hepatotoxicidad también. Por ejemplo, un paciente que tiene una hepatopatía crónica, un alcohólico crónico, tiene mayor posibilidad de de empeorar su hepatopatía con dosis menores. Un paciente que está tomando medicamentos que son inductores del citocromo P450, por ejemplo los anticonvulsivantes, la fenitoína, entonces tiene mayor predisposición a hacer hepatotoxicidad. Una paciente que cursa con anemia tiene mayor predisposición a hacer hepatotoxicidad. O sea, hay factores inherentes al propio paciente que hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros indicamos el uso de paracetamol. ¿Ya? Porque ahí las dosis tienen que ser menores. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gracias. Bueno, ya, igual está complicado.